Ok, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, para esta clase de hoy, lo que vamos a hacer es como un poco el repaso general, como las partes más específicas y más importantes que van a trabajar en los informes, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Y entonces, bueno, ahí, como les dije, con el grupo de la mañana me inventé un pequeño ejercicio ahí, un poco sobre la marcha. Entonces, si ven el video de la mañana, se van a dar cuenta que ahí cometí un error garrafal y algunas cuestioncillas, pero bueno, eso entonces es parte de, ¿verdad? Cuando uno está revisando teorías o cosas por el estilo. Entonces, yo ahora sí, voy a explicarles un poco de qué se trata el experimento y qué es lo que vamos a ir encontrando y una tabla con algunos datos. Voy a usar los mismos datos de la mañana para no cambiarlo mucho. ¿Ok? Entonces, aquí voy a compartirles. Vamos a ver. Qué raro. No, voy a compartirles aquí. No sé por qué ahí me estaba. ¿Qué será lo que? Ah, ok. Sí, es que lo que les iba a compartir, bueno, cuando estaba compartiendo la pantalla, no sé, como que se quedó pegado eh, la página de internet, entonces por eso se puso en negro. Bueno, acá entonces la idea general va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener una barra sólida, ¿verdad? Delgadita, que esta va a medir unos 50 centímetros. O sea, la medida de esta barra son 50 centímetros. ¿Ok? Y esta barra, entonces, la vamos a conectar o la vamos a poner acá en una orilla. La vamos a conectar con un tornillo y a esta barra básicamente le vamos a aplicar fuerza. ¿Ok? Vamos a aplicar una fuerza en diferentes puntos. ¿Quiénes ya llevaron la teoría de física? Yo, profe. Ok, Diego, ¿quién más? Solamente Diego. Ok, Diego, entonces, ¿qué sucede? También. Ah, bueno, María Laura también. ¿Qué sucede si le aplicamos una fuerza a una varilla de esa manera? Según lo que ustedes se acuerdan. Le aplicamos la fuerza acá, 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 acá y acá. ¿Ok? Se la vamos a aplicar en 5 instantes diferentes. ¿Qué va a suceder con la varilla entonces? Si aquí la tengo amarrada, si la tengo amarrada aquí y le aplico 5 fuerzas diferentes. ¿Qué se acuerdan ustedes de eso? Compañeros, compañeras. La verdad que me acuerde muy bien, no, pero tal vez como que se empieza a doblar. Ajá, se produce Mm, como un torque.
Bueno, un torque no, no se Correcto. comienza como a doblar. No, sí se produce un torque. Entonces, gracias a eso, la varilla se va a empezar a mover de forma circular. Y aquí yo la voy a poner hasta que esté doblada un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Pongo la varilla aquí, le aplico la fuerza en los diferentes puntos y eso va a generar entonces que la varilla gire. Este giro de la varilla va a generar entonces, gracias al torque, vamos a tener entonces una aceleración angular. Entonces va a ser el momento de inercia por la aceleración angular que tengamos ahí. Y aquí, entonces, justo a los 45 grados de donde se encuentra la varilla, yo voy a poner un detector. Aquí voy a poner un Smart Timer con su respectivo sensor. ¿Ok? Y entonces voy a revisar o voy a poder medir la velocidad angular de la varilla. ¿Ok? Esta es la que voy a medir. Y aparte de la velocidad angular, para cada una de los lugares donde aplico la fuerza, entonces voy a hacer lo siguiente. A los 10 centímetros aplico la fuerza a los 20 centímetros, a los 30, a los 40 y a los 50. ¿Ok? Y eso voy a repetir esas mediciones para encontrar diferentes velocidades angulares finales. Como la varilla al inicio, en el momento en que le empiezo a aplicar la fuerza, entonces la velocidad angular de la varilla va a ser 0. Esta se va a encontrar en reposo. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, pero Sí. Entonces, María Laura, ¿usted qué se acuerda? ¿Cómo encuentro el torque debido a esta fuerza? era la fuerza por la distancia Correcto. que hay del punto a la fuerza. Exacto. Entonces vamos a agarrar esta distancia de aquí a aquí y con eso encontramos entonces esa fuerza. También conocemos de cinemática rotacional, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente, que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el ángulo que estamos midiendo. ¿Ok? Importante, este ángulo que tenemos acá, lo tenemos que dar en unidades de los radianes. ¿Ok? Que básicamente ese había sido como, digamos, lo que se me fue por completo mientras estaba haciendo, ¿verdad? Una simulación de, bueno, una estimación de algunos valores de velocidad angular que teníamos en el inicio. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros sabemos que la velocidad angular inicial es 0. Por lo tanto, la aceleración angular va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado entre 2 veces el ángulo. Por lo tanto, si metemos este valor que encontramos con su aceleración, ¿ok?
y despejamos la velocidad angular, entonces nos va a quedar que la velocidad angular al cuadrado es igual a, ¿ok? El 2 zeta está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces va a ser, bueno, voy a escribirlo así, va a ser la fuerza multiplicado por 2 veces el ángulo entre la inercia pasaría a dividir y eso multiplicado por el radio de aplicación. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces aquí tenemos que tener algo sumamente importante en cuenta. Que como ustedes ven, yo acá cuando estoy generando el experimento, cuando estoy generando los diferentes escenarios que puedo tener, acá yo me estoy guiando mucho por lo que es la teoría, ¿verdad? Las ecuaciones teóricas que nos están prediciendo el comportamiento de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es la que yo voy a estar utilizando. ¿Ok? Por lo tanto, entonces vamos un momento a lo que sería, denme un segundito para ver. ¿Ok? Entonces acá yo tengo en este momento estos datos que se tomaron experimentalmente. ¿Ok? Voy a tener acá entonces lo que sería el ángulo que estamos midiendo, ¿verdad? ¿Cuánto fue el ángulo que estábamos midiendo? Según les dije. De 45. 45 grados. Pero ese lo tenemos que dar en unidades de radianes. Por lo tanto, para calcular el ángulo en radianes, serían pi cuartos radianes. Ay. Dame un segundito. Estos problemas técnicos sí que me desagradan. Ok. Dame un segundito, voy a parar la grabación. Vemos. Ok, entonces tenemos acá que el ángulo que habíamos dicho eran 45 grados. Que 45 grados corresponde a pi cuartos. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el valor del ángulo que nosotros tenemos sería pi cuartos. ¿Ok? Igualmente, cada uno de los valores, ahí uno puede calcular la incertidumbre
Acuérdense que la incertidumbre vamos a tener que tomar en cuenta las dos incertidumbres. La incertidumbre del instrumento y la incertidumbre de las repeticiones que nosotros medimos. Ok, se le va a aplicar entonces a la varilla una fuerza perpendicular de 10,54 newton, la cual yo puedo medir a partir del, ¿cómo es que se llama? Yo ahí la puedo medir con un dinamómetro. Sabemos que la longitud de la varilla corresponde a 0,50. Y sabemos, bueno, les digo que la masa de la varilla van a ser 400 gramos. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que tenemos. E igualmente, cuando aplicamos una fuerza a 10 centímetros, este nos está dando, que como aquí está en centímetros, entonces eso es importante, ¿verdad? Que necesitamos, necesitamos colocar de manera correcta lo que serían el, como que el Zoom no responde, bueno. Ok. Necesitamos colocar de manera correcta lo que serían las cifras significativas, de acuerdo a las mediciones que nosotros estemos haciendo. Entonces, una vez que se le aplicó esa fuerza, vamos a ver que tenemos estas velocidades angulares a los 45 grados, de acuerdo a cómo se vayan aplicando. Ok. Por lo tanto, una vez que conocemos esos datos iniciales, nosotros vamos a empezar a calcular, por ejemplo, el momento de inercia teórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la teoría que nos tiene que dar ese momento de inercia? Entonces, en el caso de una barra, no sé si alguno de los compañeros se acuerda cómo calcular el momento de inercia de una barra. Compañeros, compañeras. Si lo tenemos, digamos, si aquí tenemos la barra, ¿ok? Y la estamos Para eso se usaba el poniendo acá. centro de masa del objeto. Se puede calcular en el centro de masa y con el teorema de ejes paralelos se puede Ajá. calcular en la orilla. Es que creo que yo lo había visto así. Ok, bueno, entonces acá lo vamos a calcular en la orilla directamente. La teoría nos dice que el momento de inercia de una barra es masa por longitud al cuadrado entre 3. Entonces, acá vamos a calcular ese momento de inercia. Momento de inercia va a ser entonces la masa del objeto multiplicado por la longitud al cuadrado dividido entre 3. Ese sería entonces el momento de inercia teórico que nosotros vamos a estar desarrollando. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, a partir de esa información, de ese momento de inercia teórico, nosotros vamos a comprobarlo a partir de las velocidades angulares. Por lo tanto,
¿Cuál de todos estos valores de velocidad angular estaría utilizando? El valor que vamos a utilizar va a ser el promedio de los diferentes datos. ¿Ok? Y por lo tanto, para saber cómo varían esos promedios, es importante tener la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar que nos interesa es la desviación estándar de la muestra, porque la cantidad de veces que yo puedo medir eso es infinita. Entonces, va a ser una desviación estándar muestra. ¿Ok? También podemos calcular el coeficiente de variación o podemos calcular la varianza u otras cosas si eso deseamos. Ahora, la incertidumbre que nosotros vamos a dar, si quieren pueden calcular de una vez la incertidumbre total o podemos calcular la incertidumbre tipo A y después la incertidumbre tipo B y calcular la incertidumbre total. Ok, en este caso podríamos decir que la incertidumbre va a estar dada por la raíz cuadrada de la incertidumbre tipo A al cuadrado más la incertidumbre tipo B al cuadrado. ¿Ok? La tipo B o la del instrumento, que en caso de que no la conozcamos o algo así, puede que sea muy pequeñita. ¿Ok? Pero en este caso, como les dije que estamos usando un Smart Timer, el Smart Timer entonces nos va a indicar cuál es esa incertidumbre. O esa, ¿cómo es que se llama? Viendo un poco los datos, uno puede asumir cuánto es. Ya que al ser un instrumento digital, por lo general, la cantidad de decimales entonces me va a indicar cuál es la mínima división de escala, que puede ser 0,01. ¿Ok? Y eso entre 2 por raíz de 3. ¿Ok? De esa manera encontramos la incertidumbre debido a la incertidumbre tipo B, ¿verdad? Debido al instrumento o a la resolución del instrumento. Ahora sacamos la desviación estándar debido, perdón, la incertidumbre debido a la repetición de los datos. Sería la desviación estándar entre la raíz del número de datos. ¿Y cuántos datos tenemos? ¿Cuántos datos tenemos? 4. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Sí. Y eso lo podemos hacer para todos. Igualmente, vean acá que si yo le elimino la parte de el instrumento, básicamente no me estaría variando. Así es antes y así es ahora. Ese dato, para que lo observen ustedes acá, si yo le elimino esta parte de la resolución del instrumento,
Vean que lo que me varía es en el segundo decimal. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. De 0.0057 al colocarlo a 0.056. En otras palabras, cuando uno está calculando una incertidumbre, ¿verdad? Cuando uno está calculando una incertidumbre, acá, si uno logra ver, por ejemplo, vamos a ver un dato acá. Si yo tengo una incertidumbre tipo A, puede ser de unos 10 y tengo una incertidumbre en un orden de magnitud menor, digamos, la resolución del instrumento es menor, entonces, vean ustedes que el que va a mandar es el número mayor. Porque, ¿qué diferencia hay entre raíz de 100 o raíz de 101? Compañeros, compañeras. ¿Qué diferencia hay entre raíz de 100 o raíz de 101? De acuerdo con las cifras significativas que usamos. ¿Alguien? Sí, no, más o menos. Ya hay una diferencia de cifra. Ujú, pero ¿cuál es la raíz de 101? 10. ¿Y la raíz de 100? 10,04. Entonces hay una Bueno, diferencia. sí, pero con las cifras significativas que nosotros usamos. 10,040 de .04. Es que no le entiendo muy bien la pregunta, profe. Ok, si sacamos la raíz de 101 da 10,04, ¿cierto? Ajá, sí. Pero si sacamos la raíz de 100 nos da 10. Ujú. Y si yo lo quiero con una cifra significativa, Ah, 0. Se le agrega un 0. Bueno, se le no, quita. sería 1 por 10 a la 0. 1 por 10 a la 1. Hay 10 por 10 a la 1. Ajá, ajá. Sí, 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 ya agarré. 1 por 10 a la 1 por 10 a la 1. No sé por qué se me hizo un enredo ahí. Entonces vean que como esta incertidumbre es muy pequeña, yo la puedo despreciar en ciertos aspectos. Eso es lo que pasa y por eso es por lo que nosotros despreciamos muchas veces algunos tipos de incertidumbre. ¿Ok? Y trabajamos solamente con la de la repetibilidad y la del instrumento. Ahora bien, estos serían entonces los datos de la incertidumbre. Y según la ecuación teórica que nosotros tenemos, nos dice que la velocidad angular al cuadrado como función del radio es igual a 2 veces el ángulo por la fuerza, voy a escribirla de esta manera, entre el momento de inercia por el radio. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Por lo tanto,
acá yo puedo hacer una sustitución para poder que esta ecuación me quede de forma lineal. Acuérdese que la línea recta es de la forma y igual mx más b. Entonces, si yo al y le asocio omega cuadrado, ¿cómo esperaría que me quede esa gráfica? Y al x le asocio el valor del radio. ¿Cómo esperaríamos que me quede esa gráfica? Lineal. Una línea recta, correcto. Entonces vean que esto sería más 0. Por lo tanto, si estamos haciendo las cosas de manera correcta, uno esperaría que la constante b se asocie con ese 0. O sea, muy cercana a 0. ¿Verdad? Porque son datos experimentales. Y finalmente, uno esperaría que la pendiente de la ecuación me dé esto. Me dé el valor de 2z por f entre el momento de inercia. Ok. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, como yo necesito graficar la velocidad angular al cuadrado, lo que voy a hacer es que voy a elevar al cuadrado las velocidades angulares. Entonces acá, ¿ven? Ahí esta compu hoy está fatal. Entonces aquí yo tengo las diferentes velocidades angulares elevadas al cuadrado. Ahora bien, ya tenemos entonces lo que es la parte de los datos estadísticos, ¿verdad? Ya tenemos las incertidumbres asociadas. Acá, por ejemplo, uno podría calcular una incertidumbre a partir de esta fórmula. Con las derivadas parciales y todas esas cosas. Bueno, entonces, como ya tenemos esos datos, vamos a graficar. Vamos a insertar un gráfico de los radios y las velocidades angulares al cuadrado. ¿Qué tipo de gráfico les dije que íbamos a usar en este curso? Los de dispersión, ¿Cuál de todos? el de, es que no me acuerdo, el de la par, profe. No, el de solo puntos. Ahora solo puntos, es que no me acuerdo honestamente. Sí. Vamos a poner solo los puntos. Igual el título del gráfico. Ahí le vamos a poner un título. No hay que ser demasiado creativos. No es necesario. ¿Verdad? ¿Y de qué trata este gráfico? Este gráfico es del comportamiento de la velocidad angular al cuadrado como función de la distancia al eje donde se aplica la fuerza. Sí. Vean que aquí no estoy siendo demasiado creativo, sino simplemente lo que estoy haciendo es como
indicando un poco de qué trata el gráfico que estamos haciendo. Ahora, en el gráfico vamos a poner los ejes, los títulos de los ejes, siempre. Y aquí vamos a poner entonces las distancias donde se aplica la fuerza. ¿Y esa en qué unidades la estamos midiendo? En metros. Mientras que en el eje vertical, lo que estamos midiendo es la velocidad angular al cuadrado. ¿En qué unidades? En radianes cuadrados. Voy a escribirlo así. Ahí. En radianes cuadrados por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, esos son los datos que nosotros estamos midiendo. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Habíamos dicho que la ecuación, bueno, tenemos que estar seguros acá de que, ay, vamos a ver, voy a correrlo un poquito. Y tenemos que estar seguros de que los datos que estamos agregando son los correctos. Por lo tanto, vamos a ver acá en la selección de datos, a ver si realmente lo que queremos meter es lo que está ahí. Entonces aquí van a aparecer las series. Esto es en el caso de que queramos hacer más de un gráfico o más de un valor dentro del gráfico. Entonces vamos a ir viendo. En el eje X, entonces vamos a agregar lo que son los radios. Y en el eje Y vamos a poner entonces la velocidad angular, pero elevada al cuadrado. ¿Ok? Y ahí ya lo tenemos. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, cómo se comporta el radio como función de la velocidad angular, también lo podemos agregar. Entonces vean ustedes acá que acá tenemos el radio como función de la velocidad angular y el radio como función de la velocidad angular al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Sí. Ok. Entonces, por el momento voy a quitar esta segunda serie que no me interesa. Ya que tenemos eso, ahora vamos a agregar lo que sería una línea de tendencia. También lo podemos hacer con clic derecho, agregamos la línea de tendencia. Siempre vamos a presentar la ecuación y vamos a presentar el valor de R al cuadrado. Esto, si ustedes quieren, lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más pequeño. Si quieren, pueden poner aquí, en lugar de eso, ¿verdad? En lugar del Y, podemos decir que es, sabemos que es omega cuadrado, ¿ok?
Y sabemos que en lugar de la X, este es el radio. ¿Ok? Entonces ya modificamos un poco la ecuación que nos están dando. Ahora. Ahí. Ok. Vamos acá. ¿Qué habíamos dicho aquí el valor de B? ¿Cuánto tenía que ser? Compañeros. Compañeras. 0. Tenía que ser 0 o un valor muy pequeñito. Que en este caso se ajusta bastante bien. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. ¿Y qué más habíamos dicho? Habíamos dicho entonces que esta pendiente se está relacionando con estos valores de acá. Entonces, experimentalmente y a partir del gráfico, yo puedo conocer cuál es el valor de la inercia. Como estos dos valores son iguales, yo puedo despejar la inercia. Nos queda que la inercia va a ser igual a 2 por el ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo? 45. En radianes. 0,78 radianes multiplicado por la fuerza. Y dijimos que le estamos aplicando una fuerza de 10,54. 10,54 newton. ¿Ok? Y eso va a estar dividido entre la pendiente, que serían 498,26. ¿Ok? Dado esos valores, ¿cuánto les da eso en la calculadora? Ese momento de inercia. Cero coma 0,033. 0,033. 332, creo. ¿Verdad? Bueno, es que yo lo redondeé, profe. Ah, sí, A ver. pero por ahí va. Kilogramos, metros cuadrados. Importante acá. Si ustedes logran observar, yo todo lo que estoy midiendo, todo lo que estoy haciendo, me estoy basando siempre en lo que es la ecuación teórica. ¿Verdad? Yo la teoría la estoy usando para poder predecir o para poder observar diferentes comportamientos. Y por lo tanto, ese momento de inercia que me está dando acá, con esos valores, vean que se compara bastante bien con el momento de inercia teórico. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ya van viendo entonces cómo voy desarrollando todas las cosas ahí a partir de la teoría.
Sí. Ok. Ahora bien, voy a volver a colocar digamos, el video, que sí me interesa ver algunas cosillas. Ahora, este valor teórico, vea que es un rango de valores. Porque tengo que sacar la incertidumbre asociada. En este momento no la vamos a sacar, ¿verdad? Pero sería menos el valor menos la incertidumbre y el valor más la incertidumbre. Si en el experimento este rango está ahí en medio, ese rango es parte de esos valores de la inercia teórica, entonces vamos a decir que se cumple a cabalidad todo lo que estábamos haciendo. Si no, ¿qué pudo haber salido mal? Bueno, puede ser que cuando yo estaba midiendo la velocidad angular, yo haya puesto ¿cómo es que se llama? La fotocelda, yo la puedo haber puesto un poquito más adelante, un poquito atrás. Entonces es un error del experimentador con lo que está sucediendo. ¿Ok? Puede ser que la naturaleza se está comportando de una manera diferente. Eso es muy raro, ¿verdad? Puesto que ya se ha experimentado bastante y se ha visto bastante las cosas. Entonces, que la naturaleza se esté comportando diferente, si eso se logra demostrar y se logra reproducir el experimento varias veces y no notar ningún agente externo que nos esté afectando, básicamente con eso podrían ser candidatos a algún premio Nobel. ¿Ok? Pero como les dije, eso es bastante complicado. Ya, eso cuesta mucho en realidad llegar y encontrar un experimento, sobre todo los que hacemos tipo laboratorios, que ya están bastante controlados y las cosas están bastante bien como para que nos den esos errores. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, cuando ustedes en la parte de análisis de resultados, cuando estén haciendo diferentes tipos de, de informes, entonces ustedes todas estas cosas tienen que tomarlas en cuenta. O sea, en su análisis de resultados, ustedes van a decir, bueno, acá estamos comparando lo que sería nuestro valor experimental, que es el que me está dando la gráfica, con el valor teórico de este dato. ¿Ok? Se comportan igual, aunque haya una diferencia poca, no es una diferencia, digamos, perceptible a partir de los instrumentos de medición que nos pueda generar algún tipo de diferencia, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. No sé si les está quedando claro el ejemplo, si tienen dudas, ¿cómo vamos con esto? Compañeros, compañeras. De mi parte me está quedando claro, profe. Sí, Sí, profe, a mí también. y les está ayudando a comprender algunas cosillas del experimento que ustedes tienen que hacer. Sí, profe. Sí, les está aclarando muchas dudas. Ajá.
Ok, sí, nosotros digamos, este es el procedimiento, los procedimientos que vamos a estar haciendo. Todas estas cosas, como ustedes ven, estamos agarrando las tres experiencias, las estamos uniendo y estamos generando una serie de resultados, de datos que se van a ir colocando. Ahí, cuando ustedes vayan a hacer informes, ustedes van a tener que poner algunas tablitas que sean resultados de las cosas o tablas resumen, ¿verdad? Como para decir, ok, de aquí yo estoy sacando los datos para este gráfico y con este gráfico entonces estoy analizando esto, estoy analizando lo otro, estoy sacándole información a los gráficos, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante. Y vamos trabajando diferentes cosas. Ok, esa es un poco la idea y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer en este curso de Laboratorio de Física 1. Así que lo vamos a ir haciendo aquí, lo van a hacer en el segundo, ¿cómo es que se llama? En los diferentes informes y eso es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo, ¿verdad? En esas 7 semanas que nos quedan del curso para que lo vayan tomando en cuenta. Ujú. Bueno, no sé si queda alguna duda adicional, compañeros, compañeras. De mi parte no, profe, más bien gracias. No, De mi parte tampoco, profe. Gracias también. ok, perfecto. Ahí, sí, más bien con ustedes fue rapidísimo. Vean que no duramos ni la hora haciendo el ejercicio y haciendo esas cosas. En la mañana sí tuve que, digamos, para serles sincero, tenía una idea, sabía qué quería hacer, pero no sé, no tenía, digamos, no tenía la inspiración como para decir, voy a agarrar este experimento en específico o cosas así. En la mañana ya se me ocurrió, digo yo, uy, este quedaría bonito. Por eso el video de la mañana lo voy a ver un poquillo ahí entrecortado. Bueno, entonces nos salvamos. Sí, en realidad. Sí, igual, bueno, acá otra cosa que también, digamos, es importante o que también se podría hacer, no sé si ustedes quieren que hagamos algo similar, pero con velocidad angular y y versus la distancia. Si quieren, hagamos esa otra cuestioncilla, así rápidamente. Y vamos a seleccionar datos. Voy a agregar valores en X. Nada más voy a trabajar con el radio y con la velocidad angular. Vamos a ver, hasta el 16 creo que era. Ay, no. Este es no, este es de la valores en X es el A. Y los valores en Y son estos. El 16, si no me equivoco. Sí. Ok. Entonces vamos a ver un poquito cómo se relacionan esas dos cosas. Esto es un extra que sería bueno. Ahora les pongo al grupo de la mañana que sería bueno que vean esta parte de acá. Entonces, sabemos, por ejemplo, que tenemos omega es igual a ¿quién? Sería la raíz cuadrada de 2 veces el ángulo por la fuerza entre el momento de inercia. Y esto por el radio elevado a la 1 medio. Sí.
que sería despejar un poco la fórmula que teníamos ahí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces acá en la serie 2, yo voy a agregar una línea de tendencia, pero en este caso va a ser una potencia. Porque vea que el X o el radio está elevado a la 1/2. Presentamos la ecuación y presentamos el R al cuadrado. Entonces, si agrando esto, ¿qué pueden ver ustedes aquí? ¿Qué número está elevando al R? Un medio. ¿Y cuánto es un medio? ¿En decimal o cómo se puede expresar en raíz? ¿Decimal? De 0,5. ¿Y quién nos está presentando la ecuación acá? 0,5. Ujú. ¿Se cumple? Y sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Si yo despejo de aquí, vean que esta constante de acá va a corresponder a este número de acá. Sí. Entonces, si despejamos la inercia de ahí, nos queda que la inercia va a ser igual a 2ζ por la fuerza entre este valor de ahí, voy a llamarle A al cuadrado. A ese valor le estoy llamando A. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si metemos los valores de ζ y de F? ¿Qué pasa si metemos esos valores de ζ y de F? Habíamos dicho que ζ eran 0.785 y F son 10,54. Díganme ustedes cuánto les da el momento de inercia. Ujú. 0,033. ¿Y qué número sigue del 33? Un 2. Un 2. Llegamos a la misma conclusión sin necesidad de graficar omega cuadrado. Sí. Que eso sería entonces parte de lo que estamos, digamos, de lo que estamos viendo y cómo sacar la información a los gráficos. A partir de la teoría. Ahora bien, cuando ustedes vayan a hacer las conclusiones en los informes, fíjense primero en lo que serían los objetivos que se están planteando. ¿Ok? Y a partir de eso, ustedes concluyen con los resultados que obtuvieron y dicen, ok, uno de los objetivos, descubrir si esa ecuación es correcta. Entonces, como vimos,
las ecuaciones son equivalentes, ¿verdad? Como observamos al calcular el momento de inercia por un lado y al calcularlo por el otro lado, nos dan exactamente lo mismo. Entonces, es equivalente o las ecuaciones entre sí son correctas. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, digamos, eso es como parte que les digo yo para que puedan desarrollar de una mejor manera la parte de las conclusiones y puedan ir trabajando todo eso. Ujú. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda o alguna otra cosa. No, profe, de mi parte todo claro. ¿Todo claro? Sí, Ok. Y ahí por eso no les di receso, porque para salir un poquito más temprano. sí, mejor, profe. Ujú. Ok, no sé. Bueno, entonces, si no quedan dudas, voy a despedirme de los que están viendo el video y me quedo porque hay alguien me había dicho que tenía